¿Alguna vez has tenido que transcribir algo? Tal vez alguien dejó un mensaje en tu buzón de voz y tuviste que escribirlo en un papel, o tal vez tomaste notas en clase que luego reescribiste cuidadosamente para ayudarte a repasar. Como lo muestran estos ejemplos, la transcripción es un proceso en el que se vuelve a escribir información. Es algo que hacemos en nuestra vida cotidiana y también es algo que nuestras células deben hacer, de una manera más especializada y más estrechamente definida. En biología, la transcripción es el proceso en el que se copia la secuencia de ADN de un gen en el similar alfabeto de ARN. Visión general de la transcripción. La transcripción es el primer paso de la expresión genética. Durante este proceso, la secuencia del ADN de un gen se copia para formar un ARN. Después de que pueda darse la transcripción, la doble hélice del ADN se debe desarrollar cerca del gen que va a transcribir. La región del ADN que se abre se llama una burbuja de transcripción. La transcripción utiliza una de las dos hebras expuestas del ADN como plantilla. Una hebra se conoce como la hebra molde. El producto del ARN es complementario a la hebra molde y es casi idéntico a la otra hebra del ADN, que se llama hebra no molde o codificante. Sin embargo, hay una diferencia importante. Es del ARN recién hecho, todos los nucleótidos han sido sustituidos por nucleótidos. El sitio en el ADN del que se transcribe el primer nucleótido se conoce como el sitio o sitio de iniciación. Los nucleótidos que se dan antes del sitio de iniciación reciben números negativos y se dice que estas aguas arriba, los nucleótidos que se ubican después del sitio de iniciación, se marcan con números positivos y se dice que estas aguas abajo. Si el gen que se transcribe codifica una proteína, que sería lo que muchos genes hacen, la molécula del ARN se leerá para hacer una proteína en un proceso llamado traducción. La transcripción es el primer paso de la expresión genética, el proceso por el cual la información de un gen se utiliza para generar un producto funcional como una proteína. El objetivo de la transcripción es producir una copia de ARN de la secuencia de ADN de un gen. En el caso de los genes codificantes, la copia de ARN o transcrito contiene la información necesaria para generar un polipéptido que es una proteína o la subunidad de una proteína. Las ARN polimerasas son enzimas que transcriben el ADN en ARN. Mediante un molde de ADN, la ARN polimerasa construye una nueva molécula de ARN a través del apareamiento de bases. Por ejemplo, si hay una G en el molde de ADN, la ARN polimerasa agregará una C a la nueva cadena creciente de ARN. Las ARN polimerasas siempre construyen una nueva cadena de ARN en la dirección 5 a 3, es decir, solo puede agregar nucleótidos al extremo 3 de la cadena. Las ARN polimerasas son enzimas grandes, con varias subunidades, incluso en organismos simples como las bacterias. Los seres humanos y otros eucariontes tienen tres tipos diferentes de ARN polimerasa. Cada uno se especializa en la transcripción de cierta clase de genes. Las plantas tienen dos tipos adicionales de ARN polimerasa, que están implicadas en la síntesis de ciertos ARN pequeños. Las etapas de la transcripción. Esto ocurre en tres etapas, llamadas iniciación, elongación y terminación. Su primera etapa, iniciación, la ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamada promotor, que se encuentra al inicio de un gen. Cada gen o grupo de genes cotranscritos en bacterias tiene su propio promotor. Una vez unida, la ARN polimerasa separa las cadenas de ADN para proporcionar el molde de cadena sencilla necesaria para la transcripción. Cada gen, o en las bacterias, cada grupo de genes que se transcriben juntos tiene su propio promotor. Un promotor contiene secuencias de ADN que le permiten a la ARN polimerasa sus proteínas auxiliares unirse al ADN. Una vez formada la burbuja de transcripción, la polimerasa puede comenzar a transcribir. En los eucariontes, como los seres humanos, la principal ARN polimerasa en las células no solo se unen directamente a los promotores como el ARN polimerasa de bacterias, sino que también las proteínas auxiliares llamadas factores basales o generales de la transcripción se unen primero al promotor y ayudan a la ARN polimerasa de las células a sujetarse al ADN. Muchos promotores eucariontes tienen una secuencia llamada una caja Tata que juega un papel muy parecido al elemento en las bacterias. La reconoce uno de los factores generales de la transcripción y eso permite que se unan unos a otros los factores de transcripción y finalmente la ARN polimerasa. La segunda fase es la elongación, una cadena de ADN. La cadena molde
Actúa como plantilla para la ARN polimerasa. Al leer este molde una base a la vez, la polimerasa produce una molécula de ARN a partir de nucleótidos complementarios y forma una cadena que crece de 5 a 3. El transcrito de ARN tiene la misma información que la cadena de ADN contraria a la molde, es decir, la codificante, en el gen, pero contiene la base de uracilo en lugar de la timina. ¿Qué significa 5 y 3? Los dos extremos de una cadena de ADN y ARN son diferentes entre sí. En otras palabras, las cadenas de ADN y ARN tienen direccionalidad. El extremo 5 de las cadenas sobresale en el grupo fosfato del primer nucleótido de la cadena. El grupo fosfato se encuentra unido con el carbono 5 del anillo de azúcar y es por el que se llama extremo 5. En el otro extremo, llamado extremo 3, sobresale el hidrógeno del último nucleótido añadido a la cadena. El grupo hidroxilo se encuentra unido a un carbono 3 en el anillo del azúcar y es para que se llame extremo 3. 3. Terminación. Las secuencias llamadas terminadores indican que se ha completado el transcrito de ARN. Una vez transcritas estas secuencias, provoca que el transcrito sea liberado de la ARN polimerasa. A continuación, se ejemplifica un mecanismo de terminación en el que ocurre la formación de un tallo asa en el ARN. ¿Qué le sucede al tránsito de ARN? Después de la terminación, la transcripción ha concluido. Un transcrito de ARN que está listo para su uso de traducción se conoce como ARN mensajero. En bacterias, los transcritos de ARN están listos para su traducción inmediatamente después de la transcripción. De hecho, están un poco antes que eso. La traducción puede comenzar cuando no ha terminado la transcripción todavía. En el siguiente diagrama, los ARN mensajeros se están transcribiendo a partir de varios genes diferentes. Aunque la transcripción sigue en curso, los ribosomas se han unido a cada ARN mensajero y han comenzado a traducirlo en proteínas. Cuando un ARNM está siendo traducido por varios ribosomas, se dice que el ARNM junto con los ribosomas forman un polirribosoma. Los puntos más importantes tenemos que la transcripción es el proceso en el que la secuencia de ADN de un gen se copia o se transcribe para hacer una molécula de ARN. El ARN polimerasa es la principal enzima de la transcripción. También, la transcripción comienza cuando el ARN polimerasa se une a una secuencia llamada promotor cerca del inicio de un gen, directamente o a través de las proteínas auxiliares. Tenemos también que la ARN polimerasa utiliza una de las cadenas de ADN, la cadena o hebra molde, como plantilla para hacer una nueva molécula de ARN complementaria. Y por último, la transcripción termina en un proceso llamado terminación. La terminación depende de secuencias en el ARN que señalan el fin de la transcripción. La síntesis de proteínas es un proceso fundamental mediante el cual las células producen nuevas proteínas esenciales para el funcionamiento y estructura de los organismos vivos. Este proceso consta de dos etapas principales, es decir, la transcripción y traducción. En la transcripción, una secuencia de ADN se vuelve a escribir o se transcribe, podríamos decirlo como alfabeto, similar al ARN. En eucariontes, la molécula de la ARN debe ser procesada para convertirse en un ARN mensajero maduro. Etapas de la transcripción. Hay la iniciación, que es que la ARN polimerasa se une al promotor del gen en el ADN con ayuda de factores de transcripción que proporcionan la enzima correctamente. En la elongación, que la ARN polimerasa desarrolla la doble hélice del ADN y sintetiza una cadena de ARN complementaria al molde del ADN en dirección de 5 a 3, y la terminación, que el ARN polimerasa llega a una secuencia de terminación en el ADN, lo que provoca la liberación de la cadena del ARN recién sintetizado.
En la traducción, la secuencia de ARNM se codifica para especificar la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. El nombre, traducción, refleja que la secuencia de nucleótidos del ARNM se debe traducir al idioma completamente diferente de los aminoácidos. Sus etapas. Iniciación. La subunidad pequeña del ribosoma se une al ARNM y el ARNT iniciador, que lleva el aminoácido metionina, se une al codón de inicio en el ARNM. Luego, la subunidad grande del ribosoma se une para complementar el complejo de iniciación. Elongación. Los ARNT, cada uno transportando un aminoácido específico, se unen a sus codones complementarios en el ARNM. El ribosoma cataliza la formación de enlaces peptídicos entre los aminoácidos, alargando la cadena polipeptídica. Terminación. Ocurre cuando un codón de terminación es alcanzado. No hay RNT que se unan a estos codones, lo que provoca la liberación de la cadena polipeptídica del ribosoma y el desamblaje del complejo de traducción. En las mutaciones, a veces las células cometen errores al copiar su información genética, lo que provoca mutaciones. Estas pueden ser irrelevantes o pueden afectar la forma en cómo se hacen las proteínas y se expresan los genes. Hay tres tipos de mutaciones. Las mutaciones silenciosas no afectan la secuencia de aminoácidos durante la traducción. Las mutaciones sin sentido dan como resultado un codón de terminación donde debería haber aminoácido, lo que causa que la traducción termine prematuramente. Las mutaciones de sentido erróneo cambian el aminoácido que especifica un codón. El código genético, que en el primer paso en la decodificación de los mensajes genéticos es la traducción, durante la cual se copia una secuencia de nucleótidos del ADN al ARN. El siguiente paso es unir los aminoácidos para formar una proteína. El orden en el que se unen los aminoácidos determina la forma, propiedades y función de una proteína. Las cuatro bases del ARN forman un lenguaje con solo cuatro bases de nucleótidos, los cuales son la adenina, la citosina, la guanina y el uracilo. El código genético se lee en palabras de tres bases llamadas codones. Cada codón corresponde a un solo aminoácido o a las señales de inicio y final de una secuencia. Importancia de la síntesis de proteínas. Las proteínas desempeñan una variedad de funciones esenciales en la célula, incluyendo enzimas, catalizan reacciones químicas vitales para la vida, estructurales, proveen soporte y forman a la célula y tejidos, transportan moléculas a través de las membranas celulares y en la sangre, regulación, participan en la regulación de procesos biológicos como la replicación del ADN y la respuesta inmunitaria.